Háblame, people. Bueno, mi gente bella, feliz día, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marian Padrón, mejor conocida como Choose Better, y yo vengo a hablarles sobre mi camino del despertar espiritual. No sé si en algún momento ustedes se han preguntado cómo se verá el despertar espiritual de una persona que percibe su realidad a través de sus 5 sentidos y un poquito de intuición, un poquito bastante, y cómo a través de esas sincronías o esas casualidades que no son casualidades, o su sentir o sus sensaciones me han mostrado el camino para saber por dónde tengo que ir y seguirme conectando con esa fuerza, con ese amor propio, con esas ganas de ayudar a los demás, con esa ganas de seguir contando mi historia y de alguna manera servir a través del ejemplo de lo que me ha sido funcional a mí y que cada uno de ustedes discierna qué le es funcional, qué no le es funcional y bueno, y al final lleguemos todos a hacer lo que queramos ser y a hacer lo que queramos hacer. En el día de hoy les voy a contar, porque esto también forma parte de mi despertar espiritual y me parece importante porque también venía acompañado con una sensación, es que yo en este mundo de cuando empecé a experimentar todo eso, yo el 10 de octubre saqué a la venta o inicié el primer programa de Soy Yo en 4K. Eso era un programa de 6 semanas más un abono, que yo hablaba de cuerpo, mente y alma, ¿ok? Luego con el pasar de los tiempos me di cuenta que el alma es lo mismo que la mente y que es cuerpo, mente y espíritu. Pero bueno, en ese momento para mí era perfecto cuerpo, mente y alma. Entonces hablábamos de un poquito de lo que era el cuerpo, cómo yo había aprendido a comer a través de los índices glucémicos, cómo el juego de la comida me llevó a ser Choose Better. Después le hablaba un poquito de la mente, de todas esas heridas de infancia, las 5 heridas de infancia, traición, injusticia, rechazo, que se las he mencionado en muchos monólogos, humillación, abandono. Y también hablamos de lo que era el mental superior, el mental inferior, cómo hacíamos muchísimas cosas con el mental inferior, que era a través del ego herido, y cómo muchas de las cosas podíamos empezar a manifestarlas o crearlas a través del mental superior. Y luego llegábamos a esa parte del alma que explicaba a él cómo manifestar, cómo subir la vibración, qué podíamos hacer para subir la vibración. Y bueno, ya saben que el mejor testimonio de que ese programa funciona soy yo misma, porque lo hice tantas veces y me conecté tanto con ese mensaje y con todo lo que yo transmitía que empecé a ponerlo en práctica. Más allá de yo decir la información, porque prácticamente era como una neófita repitiendo una información porque realmente no había experimentado mis heridas, yo siento que con cada edición que yo saqué, cada vez iba experimentando más y más y más, y entre cada edición era todo mucho más trascendental. Todo lo que a mí me pasaba era muy trascendental. Entonces, justo esa primera edición vino con un regalo, que para mí fue como un regalo del cielo, que lo tengo acá, que fue mi gato Simba, ¿ok? Fue mi segundo gato. Yo, este gatico que ustedes han visto en algunos videos que sale, se llama Moon, como la luna, Moon, y Simba se iba a llamar Sun, como el sol, pero en inglés, pero el gato era como muy asustadizo. Entonces yo lo que hice fue ponerle Simba para que él se empoderara un poco. Lo que les quiero decir aquí es explicarle, por lo menos de todo ese trimestre, que fue donde más experimenté estas heridas, donde más experimenté el papel de victimaria, porque yo siempre había sido la víctima del rechazo, la víctima del abandono, la víctima de la injusticia, la víctima de la traición, yo misma me humillaba. Pero ese trimestre, el último trimestre del año 2022, empecé a experimentar la dualidad de mis heridas, o sea, a ser yo la victimaria de la herida de traición, o sea, a ser yo la que traicionaba, a ser yo la que rechazaba, a ser yo la que abandonaba y a ser yo la que trataba de manera injusta. Porque lo experimenté por muchas cosas que me pasaron, pero vamos a hablar aquí más que todo de los gatos. Porque cuando Simba llegó a mi vida, que yo creo que esto le puede pasar a cualquier madre, pero yo lo experimenté con los gatos, yo sentí rechazo hacia Simba. Porque era un gato, por ejemplo, yo empecé el 10 de octubre con el Soy Yo tengo un tema con la fecha, ¿no? El 10 de octubre con el Soy Yo en 4K, la primera edición, que tenía muchos nervios,
muchos nervios. Era un programa que había grabado en julio, que me había costado mucho decir todo lo que decía, que me sentía insegura porque yo no estaba practicando el tema de la comida. Entonces imagínate grabar algo que tú no estuvieses practicando, entonces me sentía como incoherente, pero a la misma vez era algo que yo sabía. Entonces estaba luchando entre mi ego y mi ser. Mi ego que me decía, tú no puedes hablar de esto si tú no lo practicas, y mi ser y que, pero tú lo sabes demasiado, tú también tienes derecho a no poner en práctica tu juego de la comida. Y esa dualidad, porque ahí estaba sanando y empezando a sanar a Mariancita. También hice unos workbooks que me comí millones de libros para hacerlo perfecto, para yo entenderlo, y si yo lo entendía, podía dar el workbook a la gente para que lo entendiera perfecto. Ya saben que yo estudié ortodoncia, entonces mi manera de estudiarme kilos y kilos y kilos de libros era haciendo síntesis, haciendo cuadros, haciendo mapas mentales, sintetizando palabritas, y entonces utilicé toda esa capacidad que yo tengo para comerme libros gigantes y sintetizar libros importantes, como era La sanación de las 5 heridas, que hice literalmente un cuadro espectacular para que cada uno seleccionara las características que viera en su personalidad que se conectara con su máscara o con su herida y todo eso. Entonces, aparte de yo estar soltando la información, que les voy a decir algo, el primer Zoom me sudaba las manos, el segundo Zoom yo quería dar mucho más de lo que estaba dando, el tercer Zoom mi mamá dijo algo y opinó, entonces a mí fue como mamá, no te metas en lo que yo estoy diciendo. A veces sentía que me llevaba la contraria en los cursos. Entonces, bueno, experimentando muchísimas cosas. Entre ellas, cuando el gato llegó, yo empecé a sentir mucho rechazo hacia el gato. Yo empecé literalmente a rechazar al gato, porque yo decía, ¿cómo Marian Padrón y como yo, como soy mi personalidad, va a tener a un gato así todo asustadizo? El gato cada vez que me veía Erika me bufaba. Bueno, estuvo así más o menos como, y no me importó, de hecho. Yo les digo que cuando mi catalán llegó con el gato, porque lo que les estaba diciendo Moon, yo se lo regalé a mi catalán porque él lo quiso. Entonces cuando ya yo vivía sola, que ya tenía como 6, 7 meses viviendo sola y cumplíamos un año de novios, él me regaló a Simba, blanco como yo lo quería. Es un British short hair y hay como de varios colores, y yo, me parecía como super nice de otro color, y él lo consiguió blanco. De hecho, de toda la camada era el más asustado y era blanco. Bueno, mi catalán me decía como que yo no sabía si llevármelo, Marian, yo no sabía si no, porque era tan asustado, y siempre me dio la sensación, escuchen, siempre me dio la sensación que era el más enfermito, que estaba como enfermito. Si mi catalán realmente se hubiese conectado con la muerte del gato, como conectado de verdad, él ahí hubiese sabido que esa sensación que él tuvo cuando él agarró el gato, el gato estaba enfermito, al morirse hubiese estado empoderado con su sentir, como wow, yo sentí que este gato estaba enfermo y mira, estuvo enfermo. O sea, hubiese sido algo trascendental en él. Pero cuando las personas todavía no han como empezado este camino del despertar de la conciencia, esas casualidades o esas intuiciones o esas sensaciones sencillamente se les olvidan. O sea, no están como pendientes de wow, mira, yo sentí esto y esto era, entonces voy a estar más pendiente de mi sensación cuando vuelvo a experimentar algo así, porque mira, no me equivoqué en este sentido, sino que la gente, ya siempre pensé que él estaba enfermo, y boom, se les olvida, ¿no? Hasta que vuelven a pasar por esto y hasta que llega una de las grandes que no pueden evitarlo. Entonces, en fin, yo hasta quise cambiar al gato. Yo llamé a la tienda animal porque no fue un error, pero mi catalán lo compró en una tienda de animales. A cambio, yo el otro gatito fue de una familia. Y bueno, obviamente esos gatos vienen como traumatizados porque vienen de un criadero y los despegan muy rápido de las madres porque los hacen para criarlos. O sea, si pueden evitar comprar animales en tiendas animales, les haría un favor a los animales, se lo juro. No me gustó para nada. Pero el punto fue que yo llamé a devolverlo y la tienda animal y que no, tú no puedes devolver al gato y tal, no sé qué, que eso es que sí, demandable, eso es que tal, tú firmaste algo legal de que tú no podías devolver al gato. Entonces yo vi a Simba así como, bueno, ok. Yo en ese momento me acuerdo cuando lo había rechazado, yo dije, miércoles, Marian, si él fuese un hijo, ya tú le estarías sembrando esa herida del rechazo. De todo lo que tú estás hablando del curso, ya tú le estarías sembrando de la herida del rechazo, porque tú estás rechazando a tu hijo. Entonces esa persona va a ser una persona huidiza, entonces todas las características de lo que significaba la máscara del huidizo, etcétera, ¿no? Es heavy, el tema de los gatos nos hace crecer muchísimo. Luego de eso, por ejemplo, yo sentía demasiado que yo traicionaba a Moon,
porque era como que llegó mi segundo hijo y obviamente el chiquito lo cuidas más, estás más con él, como a los 5 o 6 días que yo, bueno, sí, como a los 4 o 5 días que yo agarré a Simba. Yo tengo la costumbre de agarrar a los gatos por acá, ¿no? Yo a Moon cuando lo levanto por ahí, después lo agarro. Y yo a Simba lo agarré así, me acuerdo, con los 2 deditos y que lo agarré así por el pescuezo. Y desde ese momento yo me convertí en su mamá. Creo que como las madres gatos agarran a sus cachorros por ahí, yo al agarrarlo por ahí, él tuvo la intuición de esta es mi mamá, y desde ahí me dejó de bufar, desde ahí todo era conmigo. Simba no sabía maullar, Simba no sabía hacer pipí, era un gato bien peculiar. O sea, no sabía ser gato, era muy cómico, no sabía ser gato. Pero yo empecé a experimentar un amor hacia él muy extraño. Era diferente al amor que yo sentía por Moon. De hecho, les puedo decir que yo me alejé muchísimo de Moon. Yo sentí tanto, que traicioné tanto a Moon, que ya yo no lo podía ni ver, que ya yo no lo podía tratar, que ya yo era diferente, que como Moon siempre ha sido más como yo, él tiene más mi personalidad, aunque no lo crean, el gato tiene más mi personalidad, es cuando él quiere. O sea, no es como Simba, que yo lo agarraba y le daba besos y él ronroneaba a kilómetros de distancia, yo nada más con verlo él ronroneaba, sino que Moon era cuando él quisiera. O sea, no es que tú lo agarras y lo tocas, no, si tú lo agarras y lo tocas y él no quiere, te maulla y suéltame. O ponte en la cama y no me pongo en la cama cuando tú quieras, me pongo cuando yo quiera. Entonces Moon tiene mucho la personalidad que yo tengo. ¿Okay? Simba era como más easygoing, era como puro amor, era como mi catalán, literal, puro amor que da a ronronear, o sea, puro amor. Ok, puro amor. Él nunca fue agresivo, nunca me lanzó a rasguñar. Él era amor, y sobre todo conmigo, todo era conmigo. Con las demás personas corría y todo eso, pero bueno, yo gracias a Simba experimenté ser la victimaria de la herida del rechazo. Gracias a Moon empecé a experimentar ser la victimaria de la herida de traición. Ojo, todo esto era que me estaba dando cuenta, ¿no? ¿Qué más experimenté? Yo a Moon ya les había dicho que en marzo del 2022, cuando me había ido a Venezuela, yo sentí demasiado que lo abandonaba, porque yo me había ido de viaje 3 semanas a Venezuela, entonces sentía así una profunda culpa de que yo lo estaba abandonando, que él estaba cachorro, que él tenía que estar con su mamá, que su papá, yo trato a mis gatos como mis hijos y mi catalán es su papá, siempre será el papá de Moon. O sea, yo puedo tener un novio nuevo y ese será su padrastro, su papá es mi catalán, punto y final, ese es su papá, yo soy su mamá y vive de padres divorciados, o sea, literal. Entonces yo sentía que lo estaba abandonando porque papá trabajaba todo el día y yo que sí tenía tiempo, me iba de viaje, que era un egoísta. Bueno, una culpa que se lo juro es una energía de culpa súper heavy. También experimenté la herida como la victimaria de humillación, porque siempre le hablaba a Simba como que el tontito, o el ay sí pobrecito, o como el incapaz, el pobrecito, que él no podía, y todo eso era de la característica de la humillación, que uno de los padres es el que como que humilla más a un hijo, solo que él es gato, él no se crea esa herida de humillación como se la puede crear un hijo, pero yo cada vez que hacía un acto de eso me cachaba. Era como, épale, aquí le estás sembrando esta herida. Si él fuese un ser humano, le siembras la herida de humillación. Si él fuese un ser humano, tú le siembras la herida del rechazo, porque tú estás sintiendo rechazo, tú lo estás humillando, tú lo crees incapaz. O por ejemplo, cuando él se enfermaba, que había que darle una pastilla porque se le enfermó por mucho tiempo un ojito, él vino como enfermito. Sí, por eso siempre le decía que él tenía como, siempre lo traté más especial por ser el chiquito, por ser el enfermito. Tenía un ojo más apagadito, entonces yo que si le daba comidita a él nada más, entonces tenía que darle a Moon también, pero siempre era como, Moon lo trataba como un gato especial, porque nunca tuvo ese problema o sea, como que Simba hacía lo que le daba la gana con Moon. O sea, era literalmente el hermano menor. Hacía lo que le daba la gana con Moon y Moon se dejaba. Por ejemplo, yo le servía comida a los dos así pastosa. Me da risa que estoy haciendo un monólogo a mis gatos. Pero gente, se lo juro, porque me muera que gracias a Dios y a mi vida, yo pude verlos a ellos como una experiencia bastante sublime. Yo no me quedé en que eran gatos, yo me quedé en todo lo que yo estaba experimentando de mis heridas, porque era lo que yo estaba aprendiendo de mi curso y era la primera vez que yo me sentía madre y soltera. O sea, porque mi catalán estaba en su casa acá y yo vivía sola.
Entonces dejé de salir por cuidar a los gatos porque estaban cachorros, estaba pendiente de si tenían agua o no, me levantaban a la madrugada y yo me tenía que despertar que se regañan. No es lo mismo porque no le tenía que cambiar pañales ni darle comida cada 2 horas. Es incomparable porque no salieron de mi vientre ni estuvieron 9 meses yo esperándolo. Es incomparable, sé que es incomparable, pero el amor se siente igual y son emociones. Entonces las emociones son las mismas, ¿ok? Las emociones siempre son las mismas. Siempre son las mismas. Si tú sientes alegría, tristeza, rechazo y tal, no es que sientas más rechazo ni más tristeza porque uno es un ser humano o otro es un animal. Son seres que habitan dentro de un vehículo. ¿Okay? Entonces la emoción que generan es la misma. El duelo que generan es el mismo. El rechazo, la traición, la injusticia, todo es el mismo sentimiento. Es una emoción, es un sentimiento que no lo puedes controlar. ¿Qué otra herida sí les puedo decir? Bueno, que a veces cuando le servía el plato de comida, que por ejemplo Simba se comía la de Moon, yo le decía, Simba, tú no te puedes comer la de Moon, y le decía, Moon, mira tú, un niño gafo, o sea, ¿cómo te vas a comer la comida y tal? O sea, o cuando Moon hacía algo, yo regañaba a Moon, pero Simba no lo regañaba, entonces era injusto, ¿ok? Era injusto. O a Simba, por ejemplo, nunca lo dejé salir a la terraza, y a Moon sí lo dejaba salir a la terraza porque era más grande, entonces era injusto, era una herida de injusticia, que yo le estaba creyendo, porque es mi hermano mayor, sí, yo no. Ojo, yo experimenté muchas cosas con el gato y yo siento que yo era medio Hitler, porque así más nunca lo dejé salir, porque como para mí era incapaz, era un niño incapaz, porque yo le estaba sembrando la herida de humillación con todas las de la ley, a él no le dejé hacer ni la mitad de las cosas que a Moon sí. ¿Okay? Normalmente el segundo le dejan hacer más cosas que el primero, pero como el segundo era enfermito, mira, ¿se acuerdan el video del ritual que yo hablaba de mi amiga que era enfermita y que habíamos nacido melliza? Ok, quizás aquí yo estaba experimentando un poco eso, ¿no? Ahorita que lo estoy viendo. Pero bueno, el enfermito no lo dejaba hacer muchas cosas, ¿no? De hecho, el enfermito se terminó muriendo. Estas que hice, yo siento y creo que me ayudaron a ver todo lo que yo estaba experimentando con mis heridas, como, ok, ahora estoy siendo la victimaria. O sea, por fin, en mi cabeza salía el papel de víctima, ahora estoy siendo la victimaria de todas estas heridas y con mis propios hijos. O sea, no era con gente por ahí, sino con mis propios hijos. A ver. Ok. Entonces, si seguimos hablando del programa Soy Yo en 4K, quiero decirles que esas 6 semanas fueron unas semanas difíciles porque tenía como mucha ansiedad, porque estaba como demasiado acostumbrada a dar demasiado, a trabajar demasiado, te quiero dar todo, quiero estar ahí para ti. Tenía un tema con el valor súper heavy, porque pensaba que el monto que estaba cobrando era demasiado caro, entonces eran que sí, $111, y tenía gente a mi alrededor, como mi papá, que tiene un tema con el valor, como que eso está demasiado caro, eso es demasiado costoso, y sabes, yo como que, pero papá, no está tan costoso, mira lo que doy, mira lo que tal, mira cuánto fue la inversión, mira tal, pero ¿por qué dices eso? Hoy en día les puedo decir que ni cerca de ese precio, porque cada quien se da su valor con respecto a lo que ha vivido, a lo que ha experimentado, pero en ese momento que tú no tienes tu valor bien definido, es como, ay, pobrecitos los que no tienen, los que no pueden, y siempre te va, eso tiene un nombre, se me olvidó, que lo utilizan muchísimo en los términos religiosos, es con D, se me olvidó el nombre, la palabra, pero bueno, si saben las palabras, pónganlas en los comentarios. En vez de estar pensando al revés, en las personas que iban a invertir ese dinero que lo hacían en 3 comidas, lo iban a invertir en ellos porque ellos querían en verdad experimentar lo que eran sus heridas, lo que eran sus pensamientos y tal, pero uno estaba desde la carencia. Quiero decirles que mientras pasaban todas esas cosas que yo veía, porque yo había firmado con este inversor, veía todo lo que hacía el inversor, que yo no hacía nada, yo tenía la peculiaridad que a mí me cuesta mucho decir lo que siento. O yo desde pequeña era muy desde la emoción, o sea, si yo siento algo, soy la emoción y ¡boom! No tengo ese filtro entre lo que pienso y lo que digo. Y mientras fui creciendo, de hecho eso lo trabajé en la terapia emocional, a mí me quitaron ese filtro de no pensar para no sentir. Entonces ahora, como tenía demasiada empatía, siempre tenía cuidado con lo que decía y dejaba como a la gente brillar. Como, bueno, si tú firmaste con este inversor, déjalo brillar, déjalo brillar, déjalo brillar, déjalo brillar. Pero pasaron un poco de cosas. Por ejemplo, yo tenía un dominio que era metodochus.com, que era mi dominio con mis libros y mi cosa, y el día que yo iba a salir diciendo que se abrían los cupos de venta, me dijeron, no,
hoy no salen los cupos de venta, sale la semana que viene. Ahorita tienes que hacer que ellos se suscriban a una lista y el dominio es Soy Yo en 4K. Y eso para mí fue como boom, me conecté con la tradición y que ya va, a mí no me gusta mentirle a mi comunidad. Si esta semana es para la lista de espera, yo salgo hablando de la lista de espera. No es que yo les voy a decir que ellos se van a inscribir y ahora saco la lista de espera. ¿Dónde está mi dominio, el método Chus? ¿Por qué me cambiaste mi dominio? O sea, ¿por qué no me preguntaste si yo quería cambiar mi dominio o no cambiar mi dominio? Porque justo antes del inversor yo tenía un equipo de 6 personas que éramos una empresa. Y todo era una empresa, entonces todo se hablaba como una empresa. Era como que ideas por acá, ideas por acá, las aterrizábamos en un Figma o en la plataforma que fuera, teníamos un Notion, teníamos un Monday, teníamos demasiadas plataformas de una empresa, era una empresa. Entonces claro, al venirme el otro contrato del inversionista y al yo tener que firmar contrato aquí, yo me fui por alguien que tuviera resultados y era alguien que yo había manifestado y que quería ver y trabajar con esa persona. Además que la persona estaba muy despierta, o sea, sabía todos estos temas de los cuales yo estaba ya familiarizada y estas personas, digamos que eran muy conscientes y con mucha inteligencia emocional y de hecho sigo trabajando con muchos de ellos, pero al final de cuentas me fui por los números. Gracias a Dios este equipo, cuando yo volví, no con todo porque ellos se desintegraron, estas personas entendieron que al final cuando a ti te llega un inversor que tiene números, es normal tú irte por el inversor, ¿ok? Entonces me abrieron las puertas y su corazón y ahí yo dije que heavy este tipo de personas que no tienen rencor, sino que sencillamente ya experimentaste, buenísimo, vente con todo lo que aprendiste y vamos a seguir creando, porque gracias a estas personas se creó todo. Se crearon mis primeros 3 libros, se creó mi programa Soy Yo en 4K, todo el tema, todo el temario, todas las ideas me la aterrizaron ellos. O sea, esta persona literal lo que hizo fue invertirme, te vas a tal sitio, tal sitio, tal sitio, y fue como esa seguridad de tranquila que todo lo que se necesite, yo lo pago. Claro, hoy en día que soy más empresaria me doy cuenta que muchas de esas cosas se pagó con tarjetas de crédito, etcétera y tal, y cuando tú facturas en una empresa tú te puedes deducir los gastos y todo eso. Pero bueno, al final de cuentas hubo muchas cositas del programa que a mí como que me hacían sentir extraña, que fue lo del dominio, que fue mentirle a mi comunidad, que por ejemplo yo facturo todo eso a través de una empresa que le paga a todos los empleados y cuando me meto en la empresa a ver los números me di cuenta que no tenían nada de la empresa y cuando le pregunto al inversor y que mira, ¿qué pasó aquí y tal? No, es que yo lo hice por mi empresa porque no agarraba tu código de la empresa y eso para mí fue doble traición. De hecho la empresa se tuvo que dar a pérdida, o sea, bueno, mi empresa por los números, o sea, fue todo un drama, pero fue uno tras otro. Yo me fui cargando porque a mí se me hacía demasiado difícil decir lo que yo sentía. Cada vez que yo hablaba con esa persona y con otro chico que estaba trabajando conmigo, que ya tenía muchísimos años trabajando conmigo, yo sentía dentro de mí como que una energía extraña, como si hubiese una tramoya, como si hubiese una mentira, Eso es lo que yo sentía, la sensación que me daba era una mentira, como que en cualquier momento iba a haber algo. Había una energía densa que se manejaba en esa trilogía. Ojo, les digo, todas las personas son increíbles, pero en el triángulo había una energía muy densa, de mentira, de algo. Yo sentía que algo malo iba a pasar siempre. Era una sensación de alerta, y les digo algo, poco a poco yo me iba desempoderando, porque era como que si toda mi fuerza empresaria, que fue la que yo creé sola, mi Instagram, y yo creé sola, todo lo creé sola, en el sentido de mis inicios, hice cursos y tal, y mucha gente me apoyó moralmente, de dale, monta esto, es buenísimo, increíble y tal, o alguien soltaba una idea y mire, ¿por qué no te creas una base de datos de email y mandas todos los libros que estás diciendo por email? Y yo, ay, buenísimo, lo voy a hacer, pero todo lo creé yo, o sea, la comunidad, todo lo hacía yo desde mi cuenta, todo lo hacía yo. Entonces, claro, cuando aquí yo siento que suelto el control, porque yo tengo la máscara del controlador, por eso les digo que todo este proceso y ese trimestre más que todo fue experimentar. Pero es que no les digo que cuando yo hablo de algo me conecto tanto con la información que es como que la hago mi verdad y es como que wow, que yo soy una controladora, voy a soltar el control. Desde julio que yo había grabado, porque una cosa es grabarlo y otra cosa es que haya iniciado el programa, que lo grabé en julio y se inició en octubre. Yo tengo que soltar el control, entonces yo me fui al otro polo. O sea, el ego, yo no veo el ego como negativo, yo veo el ego como nuestro amigo, y si tú eres una persona controladora, tú puedes soltar un poco el control y delegar.
Pero cuando sueltas mucho el control y sueltas a una energía que no te da, o el triángulo, lo que sea, no te da esa sensación de seguridad, de confianza, porque ya has visto bastantes cosas que te ha llamado la atención, y lo de la empresa y la facturación fue algo extremadamente grave, que tú firmes con un inversionista y que él produzca a través de su empresa y no produzca a través de tu empresa. Eso es algo grave en una empresa, grave, completamente grave. O sea, grave. Entonces, bueno, pero fue falta mía, ¿no? Entonces, bueno, al final, en ese mismo programa, yo me metía en cosas y veía que había como demasiados errores. Yo soy muy virtuosa en el tema de los errores, o sea, yo no voy a entregar algo que sé que hay un error. Si me equivoco, me equivoqué, no pasa nada. Pero si yo pongo el nombre de un ejercicio y tú lo abres y hay un ejercicio de brazo y aparece un ejercicio de pierna, yo digo, ay, mira, me equivoqué, lo arreglo. Pero yo no mando algo a conciencia que estaba dañado. Entonces, bueno, cada vez que metía el ojo a parte del proyecto que no era mi departamento era ser creativa y cada quien tenía como que sus roles, me daba cuenta de que habían errores y era como que, bueno, pero tranquila, ellas no se dan cuenta. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que ellas no se dan cuenta? No, o sea, es que a mí no me interesa si ellas se den cuenta o no se den cuenta. No, pero es que yo veo la broma macro, yo lo veo al tiempo, o sea, yo que no, es que este es mi nombre. O sea, a mí no me interesa si ellas se dan cuenta o no se dan cuenta, pero si eso está mal hay que corregirlo. Entonces, eran muchas cosas que llegó un momento que les digo que en todo este trimestre me tuve que empoderar con mucho miedo, porque ya no tenía más nadie que me ayudara, con mucho miedo que iba a soltar a alguien que yo había manifestado, era como esa fuente de inspiración. Imagínense que ustedes quieren llegar al Everest, y cuando llegan al Everest es como, ajá, ya llegué, y ya me voy a ir del Everest, o sea, se acaba mi vida pues, porque esto era como mi sueño, esto era como mi misión, esto era como lo que yo quería, todo lo que yo desde que creé esto quería estar con ese inversor, y cuando por fin lo estoy, me di cuenta que no era lo que yo creía, que no era lo que yo pensaba, que me siento excluida, me siento un producto, me siento que a través de mí están haciéndose ricos, pero como que no lo sentía. Ojo, hoy en día esa persona es mi amiga, o mi amigo, amigo, no les voy a decir. O sea, nos queremos muchísimo, pero lo que yo creo es que esa persona estaba en otra etapa de su vida, y yo estaba en otra etapa de mi vida. Yo estaba en una etapa mía que yo me quiero disfrutar el crecer. Yo me quiero disfrutar el emprender. Yo me quiero disfrutar mi empresa, cómo va creciendo poco a poco, cómo va creciendo conmigo. Yo no me quiero hacer millonaria mañana. Yo sé que eso es una consecuencia de lo que yo hago. O sea, es una consecuencia cuando tú vas creciendo, cuando tú vas invirtiendo, cuando tú vas creciendo en el equipo, cuando tú tienes una energía, cuando tú vas a poder contratar a gente que te haga los shorts de YouTube, que te lo edite, que te lo monte, y tú vas a ir creciendo. Esa es una experiencia súper enriquecedora. Y yo la quería vivir. Yo no quería que en 6 meses ya yo tuviese $300,000 en la cuenta. Sé que muchas personas van a poder ver esto y decir, bueno, Mariana, ¿eso es lo que todo el mundo quiere? Sí, eso es lo que todo el mundo quiere, pero cuando tú naces sabiendo que eso es una certeza, que eso va a suceder igual y que eso es una certeza, tú en verdad lo que quieres es disfrutarte el proceso, por lo menos de tu primer proyecto. Ya cuando tú tengas 4, 5, 6 proyectos, ya tú... No, yo soy impecable, a mí me gustan mis proyectos que salgan bien, y más si tienen mi nombre, y si tienen mi cara, y más si tú firmas que tú no puedes hablar de la persona que estás con esa persona. Entonces al final tú tienes que estar muy al cuidado de todo lo que está atrás, porque aunque sea una empresa y aunque no tenga, o sea, porque yo siempre trataba de que la gente viera Choose Better y que la vea como una empresa, no como Marian Padrón, la dueña de Choose Better. No, yo sencillamente, o sea, Apple es Apple, ¿sabes? Hay demasiada gente involucrada, no es nada más una persona, y yo quería que vieran así a Choose. El punto fue que llegó un momento que yo me puse la energía, me senté, hice una reunión los tres y dije, mira, esto, yo tenía como 1000 cosas que decir, y justo como que el tercer trabajador que estaba con nosotros como que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo porque él no sabía. Igual la chica o el chico me dijo como que mira, esto tiene todo un porqué y tal, no sé qué, pero yo sentí algo adentro que me decía no, claro. ¿Qué me empujó más? La sensación de alerta, de peligro, de aquí hay algo, de aquí pasa algo. Esa sensación de alerta y de peligro, de no sé cómo explicarle, como si yo estuviese soltando el control y desempoderándome completamente con este proyecto, fue que en el momento que yo decidí y que él o ella me dijo,
¿es mejor separarnos? Yo ahí dije, sí, es mejor separarnos. Y se lo juro que desde ese momento que decidimos separarnos, a mí se me quitó esa sensación de que había un peligro, de que había algo de peligro, había un peligro ahí, no sé qué era y nunca lo sabré. De hecho, esta persona sabe que yo tenía esa sensación porque después al año hablamos, porque yo cometí el error de que nunca le di las gracias. O sea, sencillamente nos separamos y yo nunca le dije gracias por todo lo que hiciste, gracias por haber confiado en mí, gracias por haber invertido y apostar por mí y tal. Aunque yo tenía números y todo eso, al final apostó por mí porque invirtió un dinero que, bueno, la inversión fue muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, eso me hizo crecer a mí mucho laboralmente, pero también me conectó con la herida de abandono, que fue como un miércoles, otra vez la herida de abandono, ese miedo a la soledad, ese cómo lo voy a hacer sola, cómo voy a lograr esto sola, cómo voy a crecer sola, quién me va a ayudar, quién me va a empujar, quién todo fue como, me quedé tan sola que llegó un momento que hice como un mal negocio con la persona que estaba ayudándome, como se puso un porcentaje demasiado alto y yo lo tuve que aceptar o sea, lo acepté por miedo a la soledad, como para retenerlo, pero no, las cosas son como son, este trabajo tiene un precio, no tiene ese precio del porcentaje. O sea, pero claro, cuando tú te sientes indefensa, aceptas cosas que no están bien, pero poco a poco en el 2023 crecí muchísimo como empresaria. Y ni se diga en el 2024, que literalmente para mí fue la graduación. O sea, fue la graduación que me porté como una empresaria. O sea, literalmente fue como si estuviese, después les contaré eso, cuando llegué más a ese tema que viví en ese momento, fue como, mira, si yo tuviese a 10 directivos, sencillamente una persona le robó a la otra persona y le mintió para sacarle más dinero. Esto es algo grave. Esto no es algo de amistad o no, esto es algo grave. Que en una empresa no puede pasar. Que haya amistad, pero esto en una empresa con 5 directivos es algo grave. Pero como el directivo soy solo yo sola, puedo entender que tengas tu herida, pero aquí en temas de negocios no vas a manejar más nunca plata. O sea, además nunca vas a manejar dinero porque ya sabemos cómo eres con el dinero. Y esa experiencia la tuve en el 2024 y en verdad fue muy bonito poder hablar desde un lugar súper de inteligencia emocional, súper contenida, súper sabiendo que el problema de la persona es su problema, que no tiene nada que ver conmigo, como sí lo experimenté todo en el 2022. Al final de cuentas, déjame ver si esto me entra aquí a hablar. Pero bueno, quiero decirles que toda esa experiencia del primer Soy Yo en 4K, que viví todas esas dualidades de las heridas, las seguí viviendo, pero no tanto, con el volumen tan subido. De hecho, las siguientes ediciones del Soy Yo en 4K eran más ligeros, era mi energía, sentía que yo estaba viendo. Por ejemplo, también hubo un problema de que una semana antes de que saliera un video, yo, mira, ¿me puedes mandar el video? Que lo dije hace tanto tiempo que no quiero repetir las cosas cuando esté en el Zoom de preguntas y respuestas. Y el video no lo habían grabado, entonces de julio a mitad de octubre, principios de noviembre, el video no estaba. Y yo, ¿qué ha pasado estos 7 meses? Que esto tenía que estar listo. Entonces, bueno, claro, como ya les dije, solté el control y todo eso. Entonces, bueno, si ustedes me están escuchando y están en esta etapa del camino de experimentar sus heridas, de que están descubriendo su máscara, porque normalmente dicen, aunque dicen que el autor escribió otro libro y dice que siempre tenemos las 5 heridas, pero desde mi verdad y desde lo que yo tengo una sensación de familiaridad, tú tienes una máscara bien establecida. O sea, de las 5 heridas de infancia hay una máscara que es la que te sientes más cómodo. Yo, por ejemplo, me siento muy cómoda haciendo la máscara del controlador. De hecho, mi físico es muy parecido a esa imagen, si se las puedo poner acá, de la máscara del controlador. Son así personas fuertes, como parecer fuertes, tal. Tienen como que unas características. Y cuando yo entro en pareja, ahí es que me vuelvo dependiente emocional. Cuando ya por fin pueden cruzar esa máscara del controlador, de la autosuficiente, de la que nadie le hace daño, etc., y llegan a esa herida principal o a esa máscara del dependiente, que al final es algo fácil en el tema de familia. Si tu mamá tiene la herida del abandono y tú tienes la herida del abandono también, tú para no ser como tu madre y tú para no ser dependiente como tu madre te formas otro tipo de máscara porque tú no te quieres parecer a mamá. Ojo, mi mamá también es bastante controladora, así que yo soy, y mi papá también tiene la herida del abandono y también es bastante controladora, así que bueno. Cuando les digo controlador es que tienen que tratar de, no crean que es como, tienes que llegar hasta ahora. No, el controlador no es ese lado, sino que todo lo tienen que tener bajo control, ¿ok? Porque se sienten seguros. Si todo lo controlan al diseñador, a esto, a lo otro, a la otra, y no dejan hacer el trabajo, es porque es una persona controladora, que le cuesta delegar,
que ya es importante que la gente sane sus heridas siempre. Entonces, si ustedes están en esa parte del camino, experimentando estas heridas, descubriendo su máscara, descubriendo esto, no se vayan hacia la otra polaridad. No suelten el control completamente y no le cedan su poder a nadie. O sea, desde el primer momento, yo tuve que haberme sentado a decir, ajá, mira, ¿dónde está tuve que haberme sentado a ver cuánto dinero estábamos facturando. Pero yo no me metí porque yo no quería saber cuántas personas se iban inscrito en el programa para que me llevara una sorpresa en el momento que empezara el programa. No, desde el inicio. A ver, ¿cuántas personas hay? Ah, mira, buenísimo, hay tantas. 5 personas ya. Hoy en día, sea lo que sea que yo hago, se metan 5 personas, para mí son 5 personas valiosísimas. Antes era ay, no me voy a meter y tal, porque si no me voy a sentir mal. No, ahorita valoro 5 personas, 100 personas o 500 personas o 1340, como mi primer libro del primer paso del método Chus. Entonces, no se vayan de un polo a otro polo. Las cosas son como son. Los números, tú tienes que seguir con tus números, tú tienes que hacer tus cálculos, tú tienes que ver tu dinero, tú tienes que cuidar esa energía que te pertenece porque está saliendo de ti y valorar muchísimo que todo lo que tú logras cuando ya tienes un equipo es gracias a la energía de todos. ¿Ok? No nada más, esto es gracias a mí, te quedes tú sola así como que yo repartía mucho el dinero y repartía la cochina para todo el mundo y a todo el mundo le daba bono y yo le quería dar a todo el mundo porque yo sentía que si el dinero venía a mí, también tenía que salir a la gente que me ayudó por mucho tiempo porque también se lo merece. Yo doy mucho, pero también los números los tienes que tener tú, cachar tú, cuidar tú. Hey, mira, pon este dominio, ¿por qué ese dominio? Ajá, cuéntame, no voy a salir hoy, voy a salir hablando que hoy no, mañana. Y enfrentarte, o no esperar al último día, hablar antes, mira, vamos a tener reuniones semanales, vamos a ver qué es lo que estás haciendo tú, qué es lo que estás haciendo, o sea, hablar más. Pero cuando tú sueltas el control, toda esa energía de arranque, empiezas a depender emocionalmente o laboralmente de esa persona. Entonces, si esa persona se llega a morir, ni Dios lo quiera, vamos a poner el peor escenario, a ti te cortan las alas. Y al final tú llegaste a donde llegaste, por esa iniciativa tuya, esa voluntad, esa energía, que puedes llegar más alto con las personas que te ayudan a volar, sin duda. Pero no podemos depender de esa persona, sabiendo que las personas cumplen un ciclo. ¿Ok? Eso es importante que lo sepamos en el tema laboral. Aunque yo a esta persona la quiero, la amo, la admiro, o sea, todo en el sentido todo. De hecho, he hablado con ella a ver si volvíamos a trabajar, pero desde otro lugar, o sea, diferente. Pero siempre estuvo esa sensación. Y quiero que sepan que yo le hice caso a esa sensación de alerta de que había algo raro. Entonces no tengan miedo de crecer empresarialmente, no tengan miedo de hablar de todos sus temas empresariales porque pueden ayudar a muchísimas personas que están iniciando en esto, que firman contratos muy locos con unos porcentajes hiper altos que al final los tratan como un producto. Y ustedes tienen una comunidad, y ustedes tienen algo valioso, ustedes no son un producto. ¿Ok? Y no traten a su gente como un producto, que uno de los comentarios que fue el que a mí me hizo trigger, que fue como, mire, ¿cuántas personas se terminaron metiendo en el curso? Y la persona respondió, a mí no me importan las personas, lo que me importa es el número. Y eso para mí fue como me rompió el corazón, que ya luego yo le dije a él o a ella, él o ella, y me dijo, no, bueno, disculpa, pero bueno, al final fue lo que salió. Y puede ser a un inversor que ya factura muchísimo anual, etcétera, quizás ya no es tan bello, ay, solo las personas, él vea un número, no digo que no, es su manera de verlo, pero en ese momento a mí me hizo mucho ruido, porque ya habían venido varias cosas. Entonces, el tema de las heridas de infancia es fenomenal, es maravilloso, yo los invito a que se conecten con cada una de ellas, a que vean cuáles son sus máscaras, a que se lean el libro de las 5 heridas que te impiden ser tú mismo, que lo lean como yo lo leí, que subrayé todo eso, que lo hice cuadro, que hice el cuadro de esta herida, todas las características, los carros que les gustaban, esto, tal, y se lo lean y lo vean y se conozcan, que dibujen el cuerpo humano y digan, ay, yo tengo esta característica, ay, mira, en el cuadro me sumó 8 características de la herida del rechazo, 8 de la herida de traición, 5 la de la humillación, 3 de no sé qué, y ustedes vean, wow, tengo mucho más esta herida que esto, entonces esta es mi manera de estar ante el mundo. Ustedes hasta pueden decir cómo eres tú cuando conoces a una persona, porque yo, Marian Padrón, cuando conozco a una persona es completamente cuando ya me tienen. Cuando ya me tienen, ya no tengo que ser así toda, ojo, ya ni soy así, yo nada más ahorita soy como soy
24 horas del día, todos los días del año. Pero al principio era como una máscara que no era tan pasiva, no era tan femenina, no era tan genuina, era como más, como que mostrar ese lado de mí, ¿no? Antes de volverme una pasita. Mi papá decía que cuando yo me enamoraba me volvía estúpida. Pero bueno, eso es lo que decía mi papá. Entonces, mi gente, los invito a conocerse, esa es una parte del autoconocimiento. No sé cuándo volverá a salir ese curso, porque como les dije, quiero hacerlo con los mismos videos que grabé en ese momento, porque tienen esa frecuencia tan bonita de mi yo iniciando y ponerle videos de mi yo de ahora. Quizás salga en enero del 2025. Muy buena fecha, 2025, enero. Pero es algo precioso. Conectarte con tu cuerpo, cómo alimentar tu cuerpo, porque eso hace que no te sientas mal. No, ojo, esto lo estoy grabando con mucho tiempo de antes, parece que estuviese haciendo propaganda, pero es la verdad. Cuando tú te conectas con tu cuerpo y sabes cómo alimentarlo, ya si tú engordas 3, 4, 5, 6 kilos, al final tú sabes cómo comer. Tú sabes cómo volver a ese cuerpo. No es que no lo sepas hacer, sino que tú sabes exactamente cómo hacerlo sin sufrir y comiendo las cantidades que son y haciendo lo que tú quieras. Cuando te conectas con tus mentes, con tus pensamientos, con tu mental superior, etcétera y tal, y te conectas con todo eso de tus heridas, te puede ayudar a verlo en tu vida real, cómo tú juegas el papel de victimario y cómo tú juegas el papel de víctima, que eres la víctima eterna de las situaciones, dependiendo de cómo sea tu personalidad. Y es muy bonito tú conectarte con el tema de la manifestación, de hacer vision board, de tener una comunidad que estén igual que tú, que se pregunten cosas, porque al final te sientes contenido en un camino que tú estás haciendo y emprendiendo. Entonces, bueno, creo que aquí dejo todo. Esto prácticamente se terminó a principios de diciembre, ¿ok? Todo lo que les estoy contando, estas 7 semanas y ese viaje de ese primero soy yo en 4K, donde me sudaban las manos, donde me acuerdo que se acabó el programa y que la gente, o sea, era un programa que duraba tanto y se cerraba, y yo lo dejé como 2, 3 semanas más, y hubo gente hasta que me mandó mensajes insultándome porque yo le quité el programa y tal, cosa que más nunca me pasó, solo me pasó en el primer Soy Yo en 4K, que había gente como muy violenta, y era como que yo me sentía demasiado mal, porque era como que yo no te estoy robando. Hoy en día, una persona me habla de esa manera y me dice que yo le estoy robando, etcétera y tal, y todas esas cosas, y yo le devuelvo su dinero. Yo no me sentiría ni mal ni mucho menos. Como que, hermana, tu ley de causa y efecto, toma. ¿Saben? Es como, en ese momento era como que quise mal yo porque me mandan este mensaje, porque ni siquiera era yo la que contestaba los emails, pero yo los veía todos. ¿Pero por qué? Porque me insultan. Pero bueno, es parte del proceso de la atención al cliente. Yo creo que también es parte del proceso cuando empiezas a trabajar y empiezas a facturar. Sobre todo con un programa, no con un libro que tú mandas y ya, que no pueden hacer nada con un libro porque es como un material que compren y es suyo. Y bueno, esto me permitió, cuando yo terminé este programa Soy Yo en 4K, irme a Punta Cana. Yo estaba emocionada. Cuando yo ese contrato lo rompí, me entró una energía de libertad, claro, como yo les digo, como ese sentimiento de alerta, de que algo estaba raro, algo estaba pasando, solté. Y fue como, qué rico. Bueno, esa energía me vino un subidón y todo. Y ahí me fui a Punta Cana con toda la familia de mi catalán. Y bueno, ahí sí me pasaron cosas también muy, muy, muy importantes, que bueno, eso seguirá para el próximo video. Así que mi gente bella, los quiero mucho y ya saben que lo más importante del tema empresarial, ya saben que lo más importante del tema de manifestar sus sueños y de crear sus plataformas y de hacer lo que ustedes vinieron a hacer, sea lo que sea que ustedes vinieron a hacer, sea hablar por cámara, sea atender pacientes, sea atender clientes, sea trabajar para una multinacional y tal, es que ustedes se sientan ligeros en el sitio en donde están. ¿Ok? Eso es lo más importante, como tú te sientas. Aquí no hay nadie ni malo, ni víctima, ni victimario, ni negativo, ni te quería hacer el mal, ni te quería hacer el bien, no. Aquí hay personas que resuenan a la vez para crear proyectos y hay personas que dejan de resonar porque ya se tienen que soltar la mano para que cada quien siga expandiendo en donde se tiene que expandir, ¿ok? Siempre conectémonos con la expansión y con la experiencia. Así que los quiero demasiado.